Yo creo que nosotros como iglesia I think that we as a church debemos de aprender a reconocer should learn to recognize la plenitud de la bendición de Dios en nuestras vidas. the fullness of the blessing of God in our lives. Yo quiero que usted vaya al libro de Romanos capítulo 8. I want you to go to the book of Romans chapter 8. Pero antes de que lea Romanos, But before I read Romans, yo quiero hablar hoy acerca de la iglesia espiritual. I want to speak today of the spiritual church. ¿Sabe por qué quiero hablarle eso? Do you know why I want to speak of this? Porque nosotros somos seres espirituales. Because we are spiritual people. Usted y yo somos seres espirituales You and I are spirits en un cuerpo físico. in a physical body. Por eso cuando usted lee la escritura en el libro de Juan capítulo 4, So when you read in the scripture, the book of John chapter 4, Jesús dijo que los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Jesus said that those who praise him need to praise in spirit and in truth. Y dice el siguiente versículo And the next verse que Dios es espíritu states that God is spirit, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. and those who praise him in spirit and truth, it's necessary for them to do so. Entonces cuando nosotros queremos adorar a Jesús solamente en nuestras fuerzas, Only with our strength en nuestra habilidad, and our abilities, se nos hace muy difícil. it's a bit difficult. Porque en la carne, Because in the flesh en el alma, and the soul, tenemos todas las dolencias que podemos tener como seres humanos. we have all the pains that we have as human beings. En la carne tenemos muchos dolores. In the flesh, we have many pains. En el alma muchas de las veces tenemos muchos dolores. In the soul, sometimes we have pain. Y se nos hace difícil muchas de las veces cantar a Dios, And it's difficult sometimes to adorar a Dios. to worship God. Pero cuando nosotros entendemos de que nosotros somos seres espirituales, But when we understand that we are also spirit, aprendemos a caminar como una iglesia espiritual, then we walk as a church that is in the spirit, a adorar a Dios como una iglesia to espiritual. worship God like a church in the spirit. ¿Por qué quiero hablar esto? Why do I want to speak of this? Porque yo creo que en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, Because I believe in the time we're living in now, un tiempo en el cual el mundo está enfermo, a time in which the world is sick, la sociedad está enferma. society is sick. Entonces nosotros como iglesia, So us as a church, que se supone somos la solución para el who mundo, we suppose is a solution for the a world, donde quiera que usted esté, usted es la solución para ese lugar. wherever you are the solution to that place. Porque usted es la persona espiritual que trae bendición a ese lugar. Because you're the spiritual person that brings blessings. Si nosotros como If iglesia us as a church nos convertimos solamente en una iglesia carnal, convert only into a church of the flesh, entonces seremos más o menos como un hospital que está en ruinas. then we would be like a hospital that's going downhill. Un hospital que está en ruinas A hospital that's being ruined no tiene la capacidad de sanar a nadie. doesn't have the capacity to help Un anyone. hospital que está en ruinas A hospital that's going no downhill tiene la capacidad de levantar a nadie. does not have the capacity to lift anyone up. Una iglesia que está en ruinas A church that is going downhill no refleja a Cristo. does not reflect Christ. Por eso nosotros So us, tenemos que ser una iglesia espiritual. we need to be a spiritual church. Porque la iglesia que es espiritual Because a church that is spiritual tiene el poder de Dios has the power of God para impactar. to impact. Tiene el poder de Dios It has the power of God para transformar la sociedad, to transform society para transformar las and familias. transform families. El apóstol The Pablo Apostle Paul le habla a los romanos speaks to the Romans y les habla acerca de la importancia de vivir en el Espíritu. and he speaks of the importance of living in the Spirit. Y en el versículo 6 de Romanos capítulo 8, In verse 6 of Romans chapter el 8, apóstol Pablo dice, the Apostle Paul says, porque el ocuparse de la carne es muerte, now in the mindset of the flesh is death, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. but in the mindset of the Spirit it's a life and peace. Si usted lee los versículos
anteriores, If you read the verses before, el apóstol Pablo comienza diciéndole a los romanos the Apostle Paul says to the Roman que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. that there is no condemnation for those in Jesus Christ. Pero él les enfatiza para los que están en el espíritu y no en la carne. But he emphasizes of those in the spirit and not in the Pero flesh. también el apóstol Pablo le habla a los Gálatas. But the Apostle Paul also speaks to the church En el of capítulo Galatians 5 y versículo 16. in chapter 5. Allí el apóstol Pablo está hablando de las obras de la carne y el fruto del espíritu. The Apostle Paul is speaking of the acts of the flesh and the spirit. Pero en el versículo 16 el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu. And he says, I say then, walk in the spirit, Y no satisfagáis los deseos de la carne. and you will certainly not carry out the desires of the flesh. Nuestra carne tiene muchos deseos. Our flesh has a lot of desires. Y la mayoría de esos deseos nos llevan al pecado. And the majority of those desires take us to sin. Por eso el apóstol Pablo dice, digo pues, So that's why the Apostle Paul says, I say anden then, en el espíritu, walk in the spirit. caminen en el espíritu Walk in the spirit y no satisfagan los deseos de la carne. and don't carry out the desires of the flesh. Pero también el apóstol Pablo habla en 1 de Corintios capítulo 3, But also the Apostle Paul says in 1 of Corinthians chapter 3, versículos del 1 al 3. verse 1 to 3. Dice la Biblia, de manera que yo, hermanos, For my part, brothers and sisters, no pude hablaros como espirituales, I was not able to speak to you as spiritual people, sino como a carnales, but as a people of flesh, como a niños en as Cristo. babies in Christ. Os di a beber leche I gave you milk to drink y no vianda, and not solid food, porque aún no erais capaces, since you were not ready for it. ni sois capaces todavía, In fact, you are not still ready, porque aún sois carnales. because you are still worldly. Pues habiendo entre vosotros celos, For since there's envy and contiendas strife y disensiones, among you, no sois carnales you are not worldly y andáis como hombres. and behaving like mermen. El apóstol Pablo le habla a una iglesia espiritual. The Apostle Paul speaks to a spiritual church. La iglesia de The Corintios church of Corinthians se jactaba de su vida espiritual, were boastful of their spiritual de life, su caminar of their espiritual. spiritual walk. Pero Pablo les dice a But ellos, Paul says to them, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, I couldn't speak to you as spiritual people, sino que les hablé como a niños, but I spoke as of a child, porque no tienen la capacidad de poder recibir un mensaje más fuerte, because you don't have the capacity to get a más stronger sólido. or more solid Les tuve que dar leche espiritual. message. I had to give you milk. Y el apóstol Pablo le dice, ¿por qué él les decía que eran carnales? So the Apostle Paul tells them why they were in the flesh. Le decía, porque entre ustedes, corintios, Because between those Corinthians, hay celos, there's envy, hay there's contiendas, fights, hay disensiones. there's strife. Entonces el apóstol Pablo dice, por eso yo digo So the Apostle Paul says, I came que son carnales. and I say that you are Y from flesh. todos, hermanos, somos parte en esa área. And some of us are part of this area. Por eso yo quiero hoy con este mensaje despertar su corazón. So today with this message, I want to awake your heart. Despertarlo del conformismo quizás carnal que muchas de las veces tenemos. Awake it from the comfortableness of your flesh. Y volvernos al caminar correcto, el caminar del Espíritu. And return to the correct walk, the walk of the Spirit. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, So when we walk in the Spirit, entonces no perdemos en la vida. then we don't lose in life. Pero cuando nosotros caminamos solamente en la carne, But when we walk only in the flesh, perdemos en muchas áreas en la vida. we lose in many areas of our life. ¿Por qué? Porque el caminar en la carne Because the walk in the flesh no refleja a Cristo. does not reflect Christ. Y el mundo necesita que nosotros le reflejemos a And the Cristo. world needs us to reflect Christ. Porque nadie en el mundo es sal ni es luz. Because no one in the world is salt or light. Usted y yo somos sal y luz en este mundo. You and I are salt and life in this world. Por lo tanto, Dios quiere Therefore, God wants que así como Él es espíritu, that just as you have spirit, su iglesia camine en espíritu. that His church walk in the Spirit. Porque será imposible para usted Because it's impossible for you conocer a ese gran Dios, to know that big God, a ese Dios
todopoderoso all-powerful God, si solamente queremos entender a Dios en la carne. if you only want to understand God in the flesh, Para que usted entienda los principios de Dios. for you to understand the principles of God, Para que usted camine en las victorias que Dios tiene para usted. and to walk in the victories God has for Usted you, necesita caminar en el Espíritu. you need to walk in the Spirit. Porque muchas de las veces usted puede mirar a la iglesia Many times you can see the church que está teniendo pérdidas en su vida. that are having loss in their lives. ¿Sabe por qué vienen las pérdidas a la vida del ser humano? Do you know why loss comes to the people? Y human más que beings? nada del pueblo de Dios, And not only just the people of por God, vivir una vida en la carne it's because they live a life in the flesh y no una vida en el Espíritu. and not a life in the Spirit. La iglesia de hoy, The church of today, esta iglesia en la cual estamos hoy, the church in which we are in en today, esta sociedad, in this en society, este siglo, in this cycle, enfrenta uno de los enemigos más peligrosos. confronts one of the biggest enemies. Créame que Satanás no es tan peligroso como este enemigo. Satan is not as big as this enemy, Porque la Biblia a mí me dice algo en la vida espiritual. because the Bible says something in the spiritual life, Que ese enemigo que usted y yo tenemos, that enemy you and I que have, se llama Satanás, that is Satan, ya Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. whom Jesus already conquered in the cross of Él Calvary. ya está derrotado y ya está sentenciado, que él espera también. He has already been beaten and sentenced. Por lo tanto, nosotros tenemos a un enemigo derrotado, Therefore, we have an enemy who has already been overcome, que a la verdad no podemos descuidarnos en la vida espiritual, that we cannot stop taking care of our spiritual life porque for. él continúa acechando a aquel que se deja y se descuida en su vida espiritual. Because he continues to torture those who let them. Pero nosotros tenemos un enemigo, la iglesia tiene un enemigo silencioso, But the church has a silent enemy. y ese enemigo silencioso es la carnalidad. And that silent enemy, El vivir en la carne es el enemigo más peligroso. is living in the flesh. Y no se trata de grandes pecados visibles, And it's not just about the big sins that are visible. sino que de lo que le estoy hablando hoy, But what I'm speaking to you of today, no le estoy hablando de pecados terribles que usted se puede imaginar que se comete por vivir en las obras de la I'm carne, not speaking of these terrible sins that happen when you live in the sino flesh, por una vida desconectada del Espíritu. but from a life disconnected to Cuando the Spirit. nosotros nos desconectamos del Espíritu, When we disconnect from the Spirit, comenzamos entonces a tener apatía. we begin to have Comenzamos a tener indiferencia a las cosas espirituales. indifferences to the spiritual things. Comenzamos a tener una doble vida en nosotros. And we begin to have a double life within us. Yo considero que la carnalidad en nosotros I consider that living in the flesh es como un cáncer espiritual is like a spiritual que cancer va destruyendo that silenciosamente. destroys silently. ¿Ha visto cómo opera el cáncer en el cuerpo del ser humano? Have you seen how cancer grows in a El human cáncer body? comienza con una cosita nada. It begins with a little small Y thing. dependiendo el tipo de cáncer, comienza a regarse en todos los órganos del cuerpo. Depending on the cancer, it begins to spread in the Muchas de organs. las veces también dentro de la iglesia, Sometimes also in the la church, carnalidad de la iglesia living in the flesh of the es como church un cáncer espiritual is like a spiritual que nos cancer va destruyendo that silenciosamente. destroys Y cuando silently. usted menos se acuerda, usted ya está muerto And espiritualmente. then when you see you're dead spiritually, Cuando nosotros dejamos de caminar en el when espíritu, we stop walking in the spirit, comenzamos a perder en lo espiritual. we begin to lose in the spiritual Una life. vez más se lo voy a decir. I'll say it again. Cuando usted y yo dejamos de caminar una vida en el espíritu, When you and I stop walking in the spirit, entonces comenzamos a perder en lo espiritual. then we begin to lose in the spiritual realm. Comenzamos a perder en la familia. We begin to lose in families. Comenzamos a perder en la fe. And we begin to lose faith. Y comenzamos a perder en la esperanza. And we lose hope. Por eso Dios nos llama hoy a despertar. That's why God calls us to Porque awaken. tu verdadera naturaleza como iglesia Because your true naturalism, no es a que camines en la carne, as a church, it's not for you to walk as a flesh, sino a que camines en el espíritu. but for you to walk in the spirit. Porque la Biblia dice literalmente Because the Bible literally says que el hombre
carnal that the man in the flesh no entiende al hombre espiritual. does not understand the spiritual man. Usted puede estar en la misma iglesia, You can be in the same church, servir al mismo Cristo, serve the same Christ, tener una misma fe, have the same faith, pero si usted tiene más carne que espíritu en usted gobernando, but if you have more flesh than spirit within entonces you, usted no va a estar comprendiendo las cosas espirituales en su vida. then you won't comprehend the spiritual things in your Y yo le life. acabo de decir algo muy importante. I just said something very El important. caminar en la carne The walk in the flesh y no caminar en el espíritu and not in the spirit trae muchas pérdidas a nosotros. brings a lot of loss. Trae pérdidas en la familia. Loss in families, Trae pérdidas en el hogar. loss in home, Trae pérdidas en la salud. loss in your health. Por eso lo primero que quiero dejar en su corazón So the first thing I want to leave in your heart es que es muy peligroso that it's very dangerous vivir en la carne. to live in the flesh. Yo quiero que le diga a su hermano que tiene a su I lado, want you to tell your neighbor dígale, aunque estás habitando en la carne, that even though you're living in the flesh, no puedes vivir en la you carne, cannot live by the flesh, porque es peligroso vivir en la carne. because it is dangerous to live Le by voy the a flesh. decir por qué es peligroso vivir en la I'll tell carne. you why it's dangerous. Porque el vivir en la carne Because living by the flesh produce muerte. produces death. El vivir en la carne To live in the flesh, produce división. it produces division. El vivir en la carne produce desánimo. To live in the flesh, you have loss of El vivir encouragement. en la carne produce derrota en nuestras vidas. To live in the flesh causes fear in our Por lives. eso es que una iglesia no espiritual, So a church that's not spiritual, sino una iglesia carnal, but a church that's in the flesh, esa iglesia pierde autoridad espiritual. that church loses authority. Porque la autoridad espiritual usted la tiene en el espíritu, en lo que está tomando el espíritu. Because the spiritual authority you have is in the spirit. Una iglesia carnal A church no, that's in no flesh tiene un testimonio ante el mundo. does not have a testimony on this world. Nosotros tenemos que tener un testimonio de luz We need to have a testimony of light para este mundo tan confuso en el cual vivimos. for this world that's very confused. Yo le decía el día viernes a la I iglesia, said on Friday to the church, el mundo no lee tu Biblia. the world does not open your Bible. Es más, se lo voy a decir de otra manera. I'll say it in a different way. La gente en el mundo no lee la Biblia. People out in the world do not read the Y la Bible. Biblia es la palabra de Dios. And the Bible is the word of God. La Biblia habla de Dios. The Bible talks of God. La Biblia habla de todas las promesas que Dios tiene para And usted. it talks about all the promises God has for you. La Biblia le habla del creador del The universo. Bible speaks of the creator of the universe. Todos los demás libros que usted pueda leer All other books that you can read son libros escritos por hombres. are books that are written by men, Muchos de ellos inspirados por el Espíritu también. many inspired by the Spirit Pero as well. todos son sacados bajo principios de la Biblia. But they're all taken out of principles from the La Bible. Biblia es el mejor libro que usted puede leer en su vida. The Bible is the best book you can read in your life. Cuando usted se expone a la escritura de la palabra, You expose yourself to this scripture. téngalo por seguro de que todo en usted va a ser transformado. Have certain that everything within you will transform. Usted dejará de vivir en la carne y vivirá en el You espíritu. will stop living in the flesh but living in the Yo le spirit. decía esto a la iglesia el I viernes. said this on Friday. El mundo no lee su The Biblia, world does not read the Bible, pero el mundo lee tu vida. but the world reads your life. El mundo no lee allá afuera nada de la Biblia, Outside they don't read the Bible, pero sí están leyendo mi vida como pastor. but they're reading my life as a pastor. Están leyendo tu vida como cristiano. They're reading your life as a Christian. Yo le decía esto a la iglesia el viernes, no se preocupen. And I said, don't worry. Cuando alguien demande de ustedes el ser When diferentes. someone demands for you to be different, Cuando alguien se acerque a usted y le diga, ay, aunque vas a la iglesia, ¿verdad? when someone comes in and you say, oh, you go to church. Mira cómo hablaste. Look how you spoke. Mira cómo estás Look hablando. how you are speaking. Mira tu comportamiento. Look at how you're acting. En vez de enojarse, alégrese. Instead of getting mad, be happy. Porque hasta el mundo está demandando de usted que usted sea luz para ellos. Because even the world is demanding you be light. Por eso es que en el mundo iglesia, That's why in the world, la church, gente no está leyendo la people
Biblia. People are not reading the Bible. Y lastimosamente muchos creyentes no están leyendo la And Biblia. unfortunately, a lot of believers are not Por either. eso el caos que hay dentro de las familias. That's why there's a chaos within the family. Porque créame Because believe me, que cuando la gente mira a Dios en usted, that when God, they see God within you, cuando la gente puede leer en usted algo hermoso de Jesús, when they can read something within you beautiful, from cuando la Jesus, gente lo observa a usted y dice, este es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, and when they observe you and say, this is a true child of es God, la mejor Biblia que ellos están leyendo en ese momento. that's the best Bible they're reading in that moment. Y muchas personas van a conocer a Jesús And many people will know Jesus porque lo van a conocer a usted. because they'll know who you are. Porque usted está dando el testimonio mejor de quién es Jesús. Because you're giving the best testimony. Por eso, amada iglesia, Therefore, beloved hoy church, yo no lo estoy cargando a usted. today I'm not weighing you. Solamente lo estoy trayendo a su verdadero caminar. I'm just bringing you to your true walk. Usted no puede caminar una vida victoriosa en la You carne. cannot walk a victorious life in the Usted flesh. necesita vivir una vida en el Espíritu. You need to live a life in the Spirit. Por eso Dios hoy nos está llamando con urgencia That's why God is calling us with urgency a caminar en el to Espíritu, walk in the a Spirit, vivir en el to Espíritu. live in the Spirit, Porque la vida del Espíritu because the life in the es Spirit la que trae toda bendición a nuestras vidas. is what brings blessing to our lives. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit es la fuente de la vida. is the fountain of life. El Espíritu Santo The Holy es Spirit la fuente del poder para la is the iglesia. fountain of power for the church. Por eso una iglesia en el Espíritu. Therefore, a church in the ¿Sabe Spirit, qué manifiesta una iglesia en el Espíritu? you know what they manifest? Manifiesta milagros. They manifest miracles. Una iglesia en el Espíritu A church in the Spirit manifiesta el amor de Dios. manifests the love of Una God. iglesia en el Espíritu The church in the Spirit manifiesta la unidad por la cual Jesús oró. manifests unity. Una iglesia en el Espíritu A church in the Spirit manifiesta la esperanza que este mundo necesita. manifests the hope the world needs. Por eso cuando la iglesia de Cristo So when the church of se God levanta en este tiempo en el Espíritu, lifts up in this time in the Spirit, créeme que el infierno tiembla. that hell shakes. Cuando la iglesia se levanta When the church lifts up y comienza a hacer lo que el Espíritu le manda hacer, and begins to do what the Spirit demands orar, you to do, pray, a evangelizar, to a evangelize, ayunar, and a fast, vivir una vida espiritual correcta, and live a correct el spiritual life, mismo infierno va a estar temblando. hell itself will shake. Porque el infierno que muchas de las veces entra a los hogares, Because the hell that comes into households, ese mismo infierno tiene que salir por el poder de la palabra de Dios. that same hell has to leave by the power of the Word of Lo God. tercero que quiero decirle hoy es The esto, third thing I want to say is que this, cuando nosotros that when we no captamos el llamado del Espíritu don't captivate the calling of the Spirit a ser una iglesia espiritual, to be a spiritual church, entonces hay consecuencias then there's consequences por no despertar for not awakening a una vida en el Espíritu. a life in the Spirit. Por ejemplo, el estancamiento espiritual For example, being stuck spiritually lleva a pérdidas catastróficas en nosotros. brings catastrophic losses within Si us. no, observe su vida personal. Observe your personal life. Yo aquí les he dado un ejemplo muy sencillo. I have given you a simple example Yo here. les digo que cuando yo comencé en el Evangelio, I said when I began in the gospel, un niño espiritual a very small child tenía spiritually, un año en la iglesia. I was in the church for 1 year, Ese año me involucré con mi pastor en todo. and that 1 year I put myself in everything at church. Pero comencé a mirar a los hermanos de la música. And I began to see the people playing the music Comencé a mirar a los hermanos que tenían años en el Evangelio. and those who had many years in the gospel. Y sabe que no encontré nada bueno en ellos. And I didn't find anything good in them. Y me alejé de Dios. And I got away from God. Me alejé un año y ha sido el año más horrible que he vivido. I left for 1 year and it was the most horrible year of my Ni life. aún antes de conocer a Jesús, Not even before I met que Jesus, tenía una vida desordenada, that I had a disordered life. ese año fue un año horrible en mi vida. But that year was the most horrible year of Fue my un life, año donde se me perdió el gozo, se me perdió la paz. in which I lost joy and peace. Fue un año donde yo no miraba mi futuro
duro, miraba todo incierto. in which I couldn't see my future. Fue un año de mucho dolor en mi vida. It was a year of a lot of pain in my Y me life. di cuenta de una cosa, And I understood one thing, que el apartarme de Dios, that getting away from God, el no despertar una vez más a mi vida espiritual, to not awaken my spiritual life, ¿sabes qué? Me estaba trayendo consecuencias terribles. it was bringing serious consequences. Yo recuerdo que en ese año I remember that year, yo comencé a trabajar duro y duro y duro. I began to work very hard. Yo ganaba muy bien ese año, I was paid very pero well, nunca hice nada en mi vida. but I never did anything in my Lo que life. yo hice cuando comencé a despertar, Because I did it when I began to cuando un awaken. hermano fue y me visitó, me sacudió en el espíritu. A brother came to visit me and shook me. Me in the dijo, spirit. hermano Isaí, usted tiene que volver una vez más. He said, brother Isaiah, you have to return. Esas palabras me sacudieron. Those words shook me. Y cuando recuerdo que yo lo primero que hice And I remember the first thing I did fue que dejé el trabajo donde estaba ganando bien. is that I left the job I was earning good Y money fue in, el tiempo donde me fui y trabajé en el campo. and I went to go work in the fields. Después de ganar más de $1,000 en aquel tiempo, empecé a ganar $180 por semana. And instead of winning over $1,000, I began to earn Pero esos $180 a week. $180 me rendían más que lo demás que estaba ganando alejado de Dios. But those 180 were Desde more. allí aprendí mi mejor lección en la vida espiritual. And I learned the best lecture in the spiritual ¿Sabes life. cuál es la mejor lección que yo puedo tener en la vida espiritual? You know what is the best lecture? Que con Cristo Jesús That with Jesus Christ, aún lo poco es multiplicado. that even the little is Con multiplied. Cristo With Jesús Jesus Christ, no necesito abundancia para estar pleno en Dios. I don't need abundancy to be fulfilled in Porque God. Dios es el que multiplica lo poco que hay en mi vida. Because God is the one who multiplies the little in my life. Por eso cuando el profeta mira a aquella viuda, So when the prophet sees that widow, no le dijo cuántos litros de aceite tienes. he didn't ask how many liters of oil do you have. No, esta viuda solamente dijo, tengo un poquito de But aceite. this widow said, I had a little bit of Pero el oil. profeta le dijo, ve y busca cántaros vacíos y comienza a llenarlos. But the prophet said, go find canisters that are ¿Por qué? empty. Porque en Dios, Because God, cuando usted está caminando en el centro de Dios, when you're walking in the center of God, todo lo demás toma su lugar. everything else takes its place. La viuda cuando se encontró con el profeta Elías también. When the widow found herself with the prophet Esta Elijah, mujer solamente tenía un poquito de masa y un poquito de aceite. this one had only a little bit of dough and oil. Y le dijo literalmente a Elías, solamente estoy recogiendo leña para hacer un pan And she said, I'm just going to make a y bread. comerlo con mi hijo y dejarnos morir. And I'm going to eat it with my son so we can die. Pero Elías dijo, no va a pasar eso. But Elijah said, that's not going to happen. ¿Sabes qué he aprendido yo? You know what I have learned? Que no sé cómo Dios le hace, But I'm not sure how God pero does Dios it. se encarga de bendecir a aquel que le está buscando. But God blesses those who seek him. Póngase a pensar por un momento, Think for a little. porque hay cosas que yo no me explico ni me voy a explicar nunca. That there's things that I can't explain. Mire al pueblo de Israel Look at the people of Israel en el desierto. in the desert. En el desierto el pueblo de Israel en los momentos de frío tenía el calor de Dios rodeándolos. In the desert, they had the fire. Porque en el desierto Dios ponía una columna de fuego, no solamente como protección, Because God put a column of fire, not only sino of para protection, calentarnos del frío del but desierto. also to keep them warm from the cold Cuando of the nosotros desert. estamos en el desierto espiritual, When we're in the spiritual desert, muchas de las veces lo que sentimos, iglesia, es una desesperación. many times what we feel is anguish. Pero es ahí donde Dios trae ese calor del Espíritu But that's where God brings the warmth of para the Spirit levantarnos una vez más. to lift us up again. Pero en el desierto, cuando el sol se ponía But fuerte, in the desert, when the sun was out, Dios les ponía la nube para que fuese su sombra. God put a column of clouds. Pero ¿sabes algo? But you know what? En el desierto, In the desert, el pueblo de the Israel people of se Israel levantaba cada día de su tienda were get up from their tents. y en la misma puerta de la tienda, And in the same door of the ahí tents, tenían la comida para toda la familia. they had food for their entire family. Y cuando se llegaba el día viernes, se lo voy a decir de esta manera,
And when Friday came, I'll say it antes this de way, llegar al día sábado, before getting into Saturday, entonces Dios le enviaba una porción doble. then God gave them a double portion. ¿Para qué? Para que el día de reposo ellos reposaran con su familia So in the day to rest, y se enfocaran en glorificar su nombre. they could glorify God. Hermano, y no eran dos personas. And there wasn't two people, Pero a donde quiero ir más es esto. but where there were more of these. ¿Cuál es la naturaleza de todo ser humano? What is the nature of all human beings? Es crecer, ¿no? It's to grow. Por ejemplo, algo que mi hermano Moisés, mi hermana Ana tienen que hacer seguido es cambiar su ropa de ese muchachote. For example, what our brother and sister need to do is change this baby. Y el hermano Moy dice como que estoy trabajando solamente para que esté estrenando este muchacho. And our brother may say, I'm only working so this little man can have clothes. Y le da risa como él no trabaja. And he laughs because he doesn't work. Pero mire el pueblo de Israel en el desierto. But look at the people of Israel in the desert. Usted no mira al pueblo. Mire que el pueblo de Israel era un pueblo bien quejumbroso. The people of Israel like to complain. Hermano, por cualquier cosa se quejaba el pueblo de Israel. They complained about anything. Pero usted puede mirar que el pueblo de Israel nunca se quejó But the people of Israel were never porque no left tuvieran calzados. because they didn't have any shoes. O encuentra usted una parte en la Biblia donde encuentra al pueblo de Israel llorando, ay, no traemos calzados. Or do you find a place in the Bible where they cry that they didn't Yo have creo shoes? que Dios hacía que ese calzado iba creciendo juntamente con el pie de todos. I think God even made those shoes grow as La they were growing. vestimenta, los niños pequeños. Hermano, Dios es un Dios maravilloso. God is a marvelous God. Por eso cuando nosotros caminamos en el Espíritu, Therefore, when we walk in the Spirit, nos despojamos de todo lo que atormenta nuestro corazón. we get rid of everything that torments our heart. Y lo que atormenta nuestro corazón está en la carne. And what torments our heart is in the flesh. Por eso es importante que nosotros sepamos esto. So it's important for us to know this. Que ese llamado que Dios nos hace a vivir en el Espíritu That calling God makes us to live in the Spirit. no es para que te vaya mal. It's not for it to go Es bad al for you. contrario, es para que toda la plenitud de Dios venga a tu vida. In the contrary, it's for the fulfilledness of God. ¿Sabe into your que life. el estancamiento espiritual Do you know what being stuck spiritually is? lleva al pueblo de Dios It takes the people of a God una pérdida catastrófica en su vida? to a catastrophic loss in Por them. eso usted puede mirar la sociedad en este tiempo. So you can see society in these Familias destruidas, days, families that are destroyed, matrimonios rotos, marriages that are broken, jóvenes perdidos, youth that are lost, fe apagada. faith that is turned Todo down. eso es parte de la consecuencia All of that is a consequence por no despertar a una vida espiritual. because they don't awaken to a spiritual Yo creo life. con todo mi corazón I believe with all my heart de que Dios quiere sanar nuestra tierra. that God wants to heal our land. Escuche muy bien, se lo voy a decir una vez I'll más. tell you again, Dios quiere sanar nuestra tierra. God wants to heal our land. Es más, la tierra misma está gimiendo por la iglesia. The land is crying out for the church. Pero ¿cómo Dios puede sanar nuestra tierra But how can God heal our land si la iglesia no se santifica primero? if the church does not holify themselves? Por eso la Biblia dice en Segunda de Crónicas, So in 2nd of Chronicles, ese pasaje que usted conoce muy bien, that passage that you know very versículo well, 7, capítulo 7, versículo 14, donde dice que si nosotros como pueblo that it says as us as his people nos humillamos, will humble ourselves nos arrepentimos de nuestros pecados, and we repent from our sins confesamos todos esos errores, and confess all of those dice la Biblia que Dios va a wrongdoings. sanar nuestra tierra, God says he will heal our que va a land. perdonar nuestros pecados. He will forgive our sins. Lo que necesita el mundo es What God needs una for the world iglesia needs que se santifique primero. is a church that Por eso wants Dios nos themselves in dice hoy holiness. That's why God tells us today que si nosotros no cambiamos that if we don't change de una vida solamente en lo carnal of the life only living in the y flesh, no comenzamos a caminar en una vida and espiritual, we don't begin walking in a spiritual vamos life, a seguir perdiendo. we will continue to lose. Vamos a seguir perdiendo la paz. We'll continue to lose peace. Vamos a seguir perdiendo esa esperanza and to lose maravillosa. hope Vamos a seguir perdiendo esa fe maravillosa. and that faith. Pero sabes, cuando tú te vuelves, te levantas en el Espíritu, But when you awaken in the tú spirit, recuperas you recover, inclusive lo que habías perdido.
including what you have lost. Y por último quiero decirte hoy And lastly, I want to tell you today que la solución that the solution para que nosotros volvamos for us to return a tener esa paz, to have that peace, ese contentamiento, that happiness, esa bendición, that blessing, esa capacidad de Dios de movernos en esta the tierra, capacity of God to move la ourselves. única solución que hay The only solution there solamente es cuando nos volvemos de todo corazón is when we return with all of our a heart Cristo Jesús. to Jesus Christ. Créame que lo que le está pasando al mundo hoy Believe that what is happening to the world es today falta de Cristo en sus familias. is that they're lacking Christ in their Es families. falta de Cristo en sus They're corazones. lacking Christ in their heart. Y usted, amada iglesia, es ese embajador maravilloso And beloved church, you are that que person Dios quiere usar that God wants to para use bendecir la sociedad en este to tiempo. bless society in these days. Pastor, ¿y cómo yo me vuelvo a Cristo? Pastor, how do I return to Es muy Christ? sencillo. It's very simple. Solamente hay que arrepentirnos genuinamente delante de Él. You need to genuinely repent. Solamente hay que rendir nuestra vida al Espíritu de Dios We have to lay out our life for the Spirit of para que God podamos vivir una vida plena en el Espíritu. to be able to live a fulfilled life in the Spirit. Necesitamos nosotros We need ordenar nuestra casa. to order our home. Yo quiero que usted piense en esto que le voy a decir. I want you to think of this that I'm going to say. Lo voy a dejar con esto en su corazón. And I'm going to leave this with it in Lo your que heart. nosotros necesitamos What we need para no caminar en la carne, to not walk in the flesh, sino en una vida victoriosa en el Espíritu, but in a victorious life of es the Spirit, volvernos una vez de todo corazón is to return with all of our heart a Cristo to Jesús. Jesus Christ. ¿Cómo lo vamos a hacer? How are we going to do this? Arrepintiéndonos genuinamente, Repenting genuinely, diciéndole, Señor, te pido perdón. asking God for forgiveness. Porque quizás lo más que he hecho Because maybe the only thing I've done es caminar en la carne. is to walk in the flesh. Y de ahí han venido todos mis dolores, And from there has come all this todas pain, mis tristezas. all this sadness. Y rendir nuestra vida al Espíritu. And I lay my light out for the Spirit. Rinda su vida, rinda su familia Lay your life and your family al Espíritu Santo de to Dios. the Holy Spirit of God. Lo tercero, The third point, ordene su casa. order your household. Ponga el orden correcto en su casa, Put the correct order in your home. para que en esa casa So that haya bendición de in that Dios. home there be blessing of Lo God. cuarto que debemos de hacer The fourth thing es restaurar la fe en is nosotros. to restore the faith within Pastor, us. ¿cómo restauro la fe? Pastor, how do I restore La faith? Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. The Bible says that faith comes through listening to the word of God. Aprenda a oír la palabra de Dios en usted. Learn to listen to the Lo word of quinto God. que necesitamos hacer como iglesia The fifth thing we need to do as a es church vivir en santidad. is to live in holiness. Porque la Biblia dice Because the Bible que says sin santidad that without holiness, nadie verá al Señor. no one will see the Lord. Y lo sexto que necesitamos hacer como iglesia And the sixth point we need es to do, caminar en obediencia a Dios. and it's to walk in obedience Yo to quiero que God. usted cierre sus ojos ahí donde está I sentadito. want you to close your eyes where you are sitting. Una iglesia que vive en el Espíritu A church that lives in the Spirit no solamente sobrevive en este tiempo de caos, not only survives in this time of en chaos, este tiempo en el cual el mundo está oscuro, in a time where the world is dark, en este tiempo in a time en el cual tú y yo somos tentados de muchas formas, in which you and I are tempted in many en este ways. tiempo en el cual la guerra espiritual In the time where the flame, the se ha hecho spiritual flame, más visible sobre nuestras vidas. has been more visible over our lives. ¿Sabes por qué traigo este mensaje? You know why I bring this Para que message? tú le digas, Señor, For you to say, Lord, yo me vuelvo una vez más a ti. I return to you. Levanta mi espíritu. Lift my spirit. Levanta mi fe una vez más. Lift my faith once Porque again. yo necesito caminar Because I need to walk en una vida en el espíritu. in a life in the Spirit. No quiero caminar más en la I carne. don't want to walk in the Quiero flesh. que sea tu Espíritu Santo que me dirija. I want your Holy Spirit to Quiero que direct sea me tu Espíritu Santo que traiga ese favor a mi vida. and to bring that favor in my Quiero life que sea tu Espíritu Santo que traiga esa paz a mi corazón. and to bring that peace in my heart. Quiero que sea tu Espíritu I Santo want your Holy
Holy que Spirit traiga esa esperanza que hace falta a mi vida. to bring hope that is missing Hoy in te our estoy life. hablando una palabra espiritual Today I speak a spiritual word para una iglesia for espiritual. a spiritual church. Porque en este tiempo la manera de sobrevivir, Because the days to survive, iglesia, es que seamos una iglesia espiritual. it is for us to be a spiritual Si church. queremos tener influencia, If we want to have influence, si queremos iluminar en este mundo, if we want to ignite this si world, queremos ser de bendición a we otros, want to be a blessing to others, si queremos que nuestras familias sean we want our transformadas, family to be transformed. necesitamos volver a una vida en el We Espíritu. need to return to a life of the Necesitamos Spirit, caminar en el to Espíritu walk in the Spirit, y no estar satisfaciendo las cosas de la and to carne, not satisfy our flesh, sino que aprendamos a vivir en el but to Espíritu. learn to live in the Spirit. Porque el ocuparnos del Espíritu Because to worry of the es Spirit vida eterna, is eternal life, pero el ocuparnos de la but carne to worry of the flesh es dolor, is pain, es perdición, is loss, es muerte, is death, es depresión, is depression, es escasez. is lack. Por eso hoy la palabra es esta: Therefore today the word is vuelve this. al Espíritu, Return to the Spirit. camina en el Espíritu. Walk in the Spirit. Hoy Dios te está llamando God is calling a you una vida en el Espíritu, to a life in the Spirit. a una vida en el A Espíritu. life in the Spirit. El mundo está The esperando world is waiting de una of iglesia. a church. El mundo está The esperando world is awaiting de ti, amada iglesia. of you, beloved church. Tus compañeros de trabajo Your co-workers mañana están esperando por ti. tomorrow are awaiting you. Tus compañeros de escuela Your friends at school mañana están esperando por ti. tomorrow they are waiting Porque for you. tú eres la luz. Because you are the light. Porque tú eres la sal. You are salt. Porque tú eres el hombre y la mujer de fe. You're the man and woman of faith. Tú eres el hombre y la mujer You're the del man Espíritu, and woman of the Spirit que caminan guiados por el Espíritu, that are guided by que the hablan Spirit. las cosas del I Espíritu, speak to the things of the Spirit. que traen las bendiciones del Espíritu. Blessing will come in the Spirit. Por eso hoy, amada iglesia, Therefore today, beloved church, el mundo está the esperando world is waiting por una iglesia que brille, for a church that looks por una iglesia que resplandezca en el Espíritu Santo in the Holy y Spirit, no se acomode a la carne. and they not sleep in the flesh, No se acomode a una vida en la carne. and don't get comfortable in the flesh. Usted necesita juzgar todas las You cosas, need to judge all things, no en la carne, not in the flesh, sino en el Espíritu. but in the Spirit. Sabes, la iglesia no va a ser sanada The church will not be por healed gobiernos o por gobernantes. by governors. La iglesia va a ser sanada The church will be healed por una iglesia que se levante, by a church that lifts por up una iglesia que se despierte. and that awakens. La iglesia, el mundo de hoy, The church needs the people of today. el mundo de hoy The world of today no puede ser sanado cannot be healed por sistemas humanos, through systems of healing, sino por una iglesia but of a church que se levante, that gets up, una iglesia que despierte a lo espiritual, a church that awakes, una iglesia llena de poder, full of power, una iglesia llena de amor, full of honor, una iglesia llena de verdad. and full of truth. Hoy Dios te está llamando al cambio, God is calling you al cambio en el espíritu. to walk in the Spirit. Hoy Dios te está diciendo, entrégame todo God is saying, give me your all y vive una vida en el espíritu. and live a life in the Spirit. Conóceme en el espíritu, Know me in the Spirit. adórame en el espíritu, Worship me in the Spirit. habla en el espíritu, Speak in the Spirit. piensa en el espíritu, Think in the Spirit. porque todo lo demás Because everything else se sujeta will subject a tu itself caminar en el espíritu. to the Spirit. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús I declare in the name of que Jesus no más carnalidad. that there is no more flesh. Declaro tampoco, Dios, Also, God, que en nuestras vidas that our lives no tendremos vidas de doble ánimo, will not be of a double sino que somos de esa iglesia character, but we are que that no church desmaya, that does not que no mira hacia atrás, that does not look behind, sino que tenemos los ojos puestos en Jesús, but have their eyes fixed on el God, autor y consumador de la fe, the maker of faith, aquel que tiene todo bajo who control. has everything under En el control. nombre de Jesús, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. póngase sobre sus pies, amada iglesia. Stand, beloved church. Usted es una iglesia espiritual. We're a spiritual church. Usted es una iglesia espiritual. You are a spiritual church. Usted es una iglesia You espiritual. are a spiritual De church. hoy en adelante, And today forward, lea su Biblia read your Bible. en el Espíritu. In the Spirit.
en el Espíritu. in the Spirit. Camine una vida Walk a life en el Espíritu. in the Spirit. Hable las cosas Speak things que son del Espíritu. that are in the Spirit. Piensa en lo eterno, Think in eternal. que son las cosas del Espíritu. That they are the things in the Spirit. Padre, yo bendigo esta I iglesia. bless this church. Yo bendigo este pueblo I bless these people. y declaro que ellos And I declare that they van a caminar will walk una vida en el Espíritu. in a prosperous life. Ellos te glorificarán. In which they will glorify you. Ellos te glorificarán They will glorify you. en esa vida del Espíritu In the life of que the tú depositas en ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus dos manos al cielo. Levante sus dos manos al cielo. Lift both hands. Tú proveerás, Vamos, iglesia. tú proveerás. No se preocupe por nada. Viva una vida en el Espíritu. Deleites en el Espíritu. Porque la vida de la carne le va a traer muchos dolores de cabeza, muchas tristezas, muchas angustias. Viva una vida en el Espíritu. Ame al Señor en su corazón y en su espíritu. Yo quiero orar por usted hoy. I want to pray for you today. Levante sus dos manos al cielo. Lift both hands. Yo no sé cómo usted ha estado viviendo su vida espiritual. I'm not sure how you've been living spiritually. No sé cuáles son sus dolores familiares, Or what your problems are in your family. sus dolores espirituales, Or your spiritual problems. sus dolores Or físicos, physical pain. sus dolores en su alma, Or pains in your soul. sus dolores en su mente. Or pains in your mind. Pero hoy le he hablado una palabra, Today I've spoken a word. porque Dios te está diciendo, Because God is saying, vuelve return a caminar en el to Espíritu. walk in the Spirit. Vuelve Return a orar en el to Espíritu. pray in the Spirit. Vuelve Return a leer mi palabra to read my word en el Espíritu. in the Spirit. Que cada paso que des, That every step you que take, cada pensar que hagas, every thought you have, que cada palabra que salga por tu boca, and every word that comes out of your de mouth, hoy en adelante, here forward, sea una vida en el Espíritu be a life in the que te Spirit va a traer paz, that brings peace, que te va a traer salud, brings health. que no vas a seguir perdiendo You más, will not keep losing, porque yo sé que has estado perdiendo, because I know that you have been losing has estado perdiendo en tu esperanza, in your hope. has estado retrocediendo en tu fe. You've been falling back on your Pero faith. Dios hoy te está llamando Today God is calling a una vida del Espíritu. you to a life in the Spirit. ¿Sabes por qué Dios te habla hoy esto? You know why God is saying this to Porque you tú today? eres hijo de Dios. Because you're a child of Porque God tú eres una hija de Dios. and a daughter of God. Y los hijos de The Dios children of God caminamos en el Espíritu. walk in the Spirit. Hablamos en el We Espíritu. love in the Spirit. Juzgamos todo en el We Espíritu. seek everything in the Spirit. Miramos el futuro en el We Espíritu. see the future in the Spirit. Declaramos las cosas en el And Espíritu. declare things in the Spirit. ¿Sabes por qué Dios te habla hoy esto? You know why God has spoken Porque this to tú you? eres un ser espiritual. Because you are a spirit. Tú eres un hombre You're a espiritual. man of spirit. Tú eres una mujer A espiritual woman of spirit. que Dios te depositó That God en deposited un cuerpo in a body, físico. in a physical body. Pero tu ser verdadero But that you truly es espiritual. are spiritual. Lo que va a vivir en ti toda la eternidad What will live within you in all es eternity espiritual. is a spirit. Por eso cuida tu vida espiritual. So keep your spiritual Dile, life. Señor, Say, Lord, yo gobierno hoy I govern today mi carne my flesh por el Espíritu. for the Spirit. Ayúdame todos los días Help me every day a ser una iglesia to be a church que viva en el Espíritu. that lives in the Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dale tu mejor aplauso al Give Señor. your best applause to the Lord. Vamos, dale tu mejor aplauso a Él. Dale tu mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un saludito a tu hermano que tienes a tu lado y dile, mi hermano, camina en el Espíritu.